Ok, a ver chicos, entonces, como les decía, la siguiente semana vamos a tener la evaluación quimestral y, y es importante que ustedes sepan cómo desarrollar esta actividad, ¿sí? Entonces, hoy les voy a explicar eso primero y luego lo que nos alcance de tiempo les voy a explicar lo de WordPress, lo de diseño web que estamos haciendo, ¿sí? A ver. Yo les estaba preguntando justamente en la clase que tuvimos ayer, creo que fue antes de ayer, si se acordaban del examen quimestral. Entonces, el examen quimestral en el caso de nosotros de bachillerato técnico tiene básicamente, son dos partes, ¿sí? La primera es el examen que ustedes hacen con los profesores del tronco común, es decir, con los profesores de las asignaturas de matemática, lengua, filosofía, emprendimiento, etcétera. Y otro examen quimestral es el que hacen de las asignaturas técnicas, es decir, ya del área de informática. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a explicar en este momento es el segundo examen, el del área técnica. El otro seguramente ya les explicarán los profesores de las asignaturas. O no sé si cada uno les irá a dar un examen diferente. Ya depende cómo ellos se organicen. ¿De cuándo a cuándo tienen que hacer tienen que elaborar este examen? Del 31 de enero al 4 de febrero. Es decir, la siguiente semana. ¿Sí? Desde el día lunes hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Cuántas fases tiene este examen? Tiene 4 fases. ¿En qué consiste estas 4 fases? Consiste en desarrollar una propuesta de innovación. Sí, entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de mejorar algo, de cambiar algo. Perdón, de crear algo nuevo. ¿Sí? Entonces, la innovación no siempre está o no siempre se trata de hacer algo que no existe. También se puede mejorar algo. Eso también se puede llamar innovación. ¿Sí? Siempre y cuando esa mejora ayude en realidad a los usuarios o ayude a la gente a la que va dirigida esa innovación. Entonces, si yo digo que voy a hacer una innovación para la unidad educativa de Saraguro, tengo que identificar cuál es el problema y cuál es la solución que puedo plantear. ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva puedo plantear mi innovación? Tengo que plantearla desde la perspectiva del área técnica, desde cualquiera de las asignaturas que son del bachillerato técnico. Entonces, ¿cuáles son las asignaturas que están en el bachillerato técnico? Pues son las siguientes, estas que están aquí. Aquí. Entonces, miren, ustedes tienen un tronco común, que son estas asignaturas de aquí, y tienen la formación técnica. ¿Cuáles son las asignaturas que ustedes reciben en segundo año de bachillerato? Tienen sistemas operativos y redes, tienen programación y base de datos, soporte técnico y diseño y desarrollo web. ¿Cuáles son las asignaturas que les recomiendo que hagan el proyecto de innovación? Que hagan de programación o que hagan de diseño web. ¿Por qué de cualquiera de estas dos? Es recomendación, no es obligación, ya depende de cómo ustedes quieran elaborarlo. Si alguien dice, no, yo quiero hacer el soporte técnico, pues está bien, está en todo su derecho. Si alguien dice de sistemas operativos, igualmente. ¿Por qué le recomiendo estas dos asignaturas? Porque ustedes ya tienen de alguna forma avanzado una parte del trabajo en programación con los videojuegos que están haciendo. ¿Y por qué también les recomiendo de diseño y desarrollo web? Porque ya tienen una herramienta que ustedes mismos financiaron, que es la de WordPress, que está en el servidor que hemos alquilado, en el hosting, y pueden crear allí unas 3 páginas cada uno de ustedes, por ejemplo, y con eso tendrían ya su examen. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a cada una de las fases a explicarlas con mayor detalle. Entonces, decíamos 4 fases que tiene que ser una innovación, que tiene que identificar un problema y plantear una solución. Y eso es la primera fase justamente. La primera fase es que usted identifique el problema. ¿Cuál es el problema que tiene?
la comunidad a la que usted se va a dirigir, a la que le va a dar esa solución. ¿Y cuál es la solución que usted va a plantear? Mínimo, ¿cuánto? Mínimo 2 párrafos, dice, de 5 líneas cada uno. Entonces, en el primer párrafo puede describir el problema y en el segundo puede describir la solución que voy a plantear. Pongo un ejemplo. Puedo decir, en la unidad educativa Saraguro no hay una comunicación eficiente entre toda la comunidad educativa, por lo cual los estudiantes no pueden comunicarse con los docentes porque no conocen los correos electrónicos de ellos, tampoco disponen de los correos de la parte administrativa. Los padres de familia tampoco se pueden comunicar por la razón de que no conocen los números telefónicos, no se utilizan las redes sociales para poderse comunicar, de tal manera que hay una comunicación ineficiente. ¿Cuál es la solución que planteo? El segundo párrafo, ¿no es cierto? Para solucionar esta problemática se plantea diseñar y crear un sitio web que esté enlazado con unas redes sociales de la misma institución de la Unidad Educativa Saraguro, que permita comunicar a toda la comunidad educativa los eventos, las noticias, el calendario académico, las actividades, las fechas de las evaluaciones, los datos del personal docente para que puedan tomar contacto con ellos, etcétera, etcétera. Problema, solución. ¿Está entendido hasta allí? Sí. Dicen una pregunta, verá, por ejemplo, yo, como usted va diciendo, ya encontré un problema en la que yo ya tengo una solución, es sobre el estudio sobre la falta de la bioseguridad. ¿La falta de qué? O sea, bioseguridad, dicen así como cuidados. Bioseguridad. Ajá. Dicen, eso no es lo mismo de lo que hicimos el año pasado. Pero la bioseguridad tiene que ver con la pandemia, mijo, y nosotros tenemos que hacer algo que sea técnico de informática. Ah, ya. Si es que eso, por eso No es les lo estoy mismo de lo que insistiendo. hicimos el año pasado, dicen. El año pasado fue creo que lo mismo. Sí, claro, el año anterior hicieron también el examen trimestral. Y fue lo mismo lo que nos está explicando ahorita, es verdad. Exacto, sí, es prácticamente lo mismo, sí. Ujú. Ahora, si fuese un problema, si ustedes dijeran, no, no, yo no quiero hacer de diseño web, quiero hacer de programación, les pongo otro ejemplo. ¿Cuál sería el problema? El problema sería, por ejemplo, eh, en la unidad educativa Saraguro, en el 6º año de educación básica, los docentes no cuentan con material didáctico para impartir sus clases de una forma dinámica que permita motivar a los estudiantes y captar su atención a través de los videojuegos o de unas formas de enseñar mucho más lúdicas, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Se plantea el diseño y el desarrollo, o se plantea el diseño y la programación de videojuegos educativos para la asignatura de matemática, o para la de ciencias, o para la de estudios sociales, o para la de educación cultural y artística, etcétera, que permita a los estudiantes aprender de una forma divertida, en donde ellos pueden interactuar a través de diferentes actividades y que pueden ser utilizadas a través de un computador, de una tablet, de un teléfono celular, etcétera, etcétera. Ahí está el problema y ahí está la solución. 2 párrafos. Ah, ya, dicen, o sea, entonces lo que nosotros, el tema que te vamos a escoger tiene que ser con el tema de programación y de diseño. Correcto. En De base a las eso, dicen, entonces, asignaturas, de las dicen, asignaturas, chicos, sí, de las ajá, dicen asignaturas, chicos. A ver, dime, te escucho. sobre un problema, dicen, estaba yo pensando ya algo desde que usted nos dijo, es sobre para las clases, no tiene, por ejemplo, como nosotros, los otros aulas no tienen como nosotros en el Drive, ya tiene, sino tienen que estar enviando cada rato a los licenciados links y links, y es mejor como nosotros tenemos crear una plataforma así como el del Drive de links para que es más facilidad para los estudiantes y profesores. Ya, sí. Entonces, mira, por ejemplo, si tú planteas eso,
¿En cuál de las asignaturas que están aquí tú crees que se ajusta ese problema para poderlo desarrollar? ¿En sistemas operativos, en programación, en soporte técnico o en diseño web? En diseño creo que dice. Ya, o sea, tu idea es plantear o crear, digamos, crear unos portafolios para ir almacenando en Google Drive. Ese es tu planteamiento, ¿no es cierto? Ajá, donde tengan los links para las clases. Ah, ya. Crear entonces una hoja de cálculo, Ajá, sí, Liz, como nosotros tenemos para entrar a las clases, así como donde esta. encontramos todos los links. Ajá, Ay, ay, ay. Entonces, bueno, yo a esto le llamo formato de tutoría, ¿sí? Podría, tal vez si te interesa usar ese nombre, no hay problema. Formato de tutoría. Podrías ponerle así. Ahora, ¿en qué se contextualiza esta, o en qué asignatura entraría esta propuesta que tú haces? Eh, Esto entraría más en la parte de aplicaciones ofimáticas. Sin embargo, ustedes no tienen esa asignatura este año, pero no hay problema. ajá, Si tú quieres hacer eso, no hay problema. Igualmente puedes hacerlo. O sea, ahí no hay limitante. Igualmente es una asignatura de formación técnica. ¿Sí? ahí ya, Entonces, bueno. ¿cuál sería tu asignatura a tener en cuenta? Aplicaciones ofimáticas, ¿ya? Entonces, está bien. Si quieres hacer eso, está bien. No hay problema. Las otras, como he dicho, son recomendaciones. Entonces, estamos entendidos hasta allí la fase 1, ¿no es cierto? Igualmente les vamos a dar este formato, esta plantilla, y aquí está por fases. Fase 1 y aquí tiene que ir escribiendo. Aquí dice 2 párrafos, ¿no es cierto? Entonces, esos 2 párrafos los tiene que escribir aquí. Aquí está la fase 2 también, la fase 3 y fase 4 les vamos a dar este formato también. Entonces, vamos con la fase número 2. La fase número 2 habla de que ustedes deben hacer el marco teórico. Entonces, ¿de qué se trata el marco teórico? Se trata de que ustedes investiguen acerca de las herramientas de software, escúchame bien, de software y de hardware que usted va a utilizar. Entonces, si por ejemplo Gilmar me dice, yo voy a proponer hacer un formato de tutoría en una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que tendría que poner en mi marco teórico? Aquí dice que mínimo deberían ser 2 páginas. Debería poner qué es Google Drive, cómo funciona Google Drive, cuáles son sus ventajas, sus características Ah, y ya, cómo ya. utilizarlo. ¿Sí? Es decir, son los conceptos, es el marco conceptual. O Eso sea, ¿por vamos qué a hacer aquí. recomendar, me has dicho eso? O sea, como que algo bueno de eso también. Las Exacto, es desventajas. Ah, ya, identificar, ya. sí, es poner los Las conceptos, las características, me has características. dicho. Las características. Exacto, las ventajas. Ahora, ¿qué deben tener en cuenta aquí, chicos? Que no se aceptan copias textuales. ¿Qué significa copias textuales? Hacer control C, control V. La idea es que usted pueda leer y escribir con sus propias palabras lo que va entendiendo. ¿Sí? Entonces, no se aceptan copias textuales. Copiar y pegar. Tiene que ir leyendo y haciendo con sus propias palabras. ¿Les han enseñado Norma Zappa, tal vez los otros profesores, tal vez el de lengua y literatura? ¿Les han No le dicen enseñado las Norma? normas. ¿No les han enseñado? No, ¿Quién es el profesor de lengua? la licenciada María María Mirko. Arminius. Ya. A ver, vamos con la fase número 3. La fase número 3 es en donde ustedes ya desarrollan la solución. Entonces, en la fase 1 ya dije cuál es el problema de la solución. La fase 2 ya sé cómo funcionan las herramientas de software y hardware que voy a utilizar. En la fase 3 ya hago la solución. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gilmar, ya hago la hoja de cálculo. Ya tengo que hacer este formato. Si usted decide hacer de diseño web, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer unas 2 páginas aquí del sitio web, hacer un par de páginas y hacer capturas. Voy haciendo capturas de esas páginas que voy haciendo y voy explicando cómo he creado. Entonces, si hago de diseño web, ¿qué tendría que estar acá en el marco teórico? Tendría que estar WordPress, HTML, CSS, cómo funciona, para qué sirven, cuáles son sus ventajas, sus características. Si hago de programación, ¿qué haría? ¿Qué es Scratch? Aquí están, de hecho, ya ven. Aquí les pusimos qué deberían consultar. ¿Ya? Entonces,
debería ir haciendo capturas y explicando. Si es que hago de programación, si yo decido hacer de programación, entonces voy a coger el videojuego que yo ya estaba haciendo anteriormente y voy a ir igualmente haciendo capturas de pantalla y voy a ir explicando el código de cada uno de estos objetos y para qué funcionan o cómo funciona el videojuego. Tengo que ir contando, explicando, cómo hacer un manual de lo que ustedes hicieron. ¿Sí? En la fase de desarrollo. Eso es lo que hay que ir haciendo. Aquí dice claramente, mire, deberás explicar el código de cada objeto y las interfaces creadas. Puedes poner capturas de pantalla e ir explicando cada una de ellas. Y la fase número 4, lo que hay que hacer es que ustedes van a compartir esto en una red social. Yo les voy a crear un grupo en Facebook. ¿Todos tienen Facebook? Sí, Liz, creo que. ¿Alguien que tal vez no Sí, dice. tenga? Ya, entonces, si todos tienen, vamos a usar Facebook. Entonces, en Facebook vamos a publicar el enlace de mi presentación, este enlace, ¿no es cierto? Voy a compartirlo en un grupo que yo les voy a crear y les voy a enviar el enlace. Ojo, que para que esto pueda estar compartido, perdón, este documento esté compartido correctamente, usted tiene que hacerle aquí clic en la opción compartir y activar aquí que diga en modo lector para todos los que tengan el link. Si esto no está configurado, no se va a poder cargar el archivo y por ende no voy a poder revisar y por ende se van a quedar sin calificación. Entonces, ojo con esto, tiene que estar aquí configurada esta parte, ¿ya? Entonces, ese es el examen quimestral y lo que vamos a hacer durante toda la siguiente semana. La siguiente semana usted no tiene clases nuevas, no tiene temas nuevos de estudio. 100% tiene que dedicarse a los exámenes trimestrales. Entonces, en todas las horas que usted tiene de la formación técnica, ¿sí? En todas las horas que tiene, por ejemplo, de programación, de sistemas operativos, de soporte, de diseño web, todas esas horas son para hacer el examen quimestral. Y los profesores seguramente se van a unir a las videollamadas para ayudarles a hacer el examen quimestral. No para darles un tema nuevo, ni para explicarles cosas nuevas, sino para ayudarles en el examen quimestral. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Se ha entendido? Dicen en Word, ¿no es cierto? Sí, esto es un documento de Word, aunque yo les voy a poner aquí en el Google Drive, mejor con enlaces, para que puedan hacerlo aquí en Google Drive mejor. Ahí ya. Sí, y ahí lo van completando y haciendo. ¿Alguien llegó tal vez después y está con falta? Antes de... Parece que la vi en Nayeli. Listo, chicos. Entonces, estamos entendidos hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a la clase de hoy, con el poco tiempo que nos queda. Esto es el sitio web en el cual ustedes están practicando. Veo que aquí alguien ya le ha cambiado el tema, ya lo ha personalizado, pero no veo que haya el menú creado, por ejemplo. ¿Quién tenía el rol de crear menús? ¿Menús o menús? Creo. Dicen, ¿y cuáles crearon los menús? Es que por eso había un rol, de cada uno de ustedes tenían un rol, tenía una función. Ustedes tenían un rol. ¿Quiénes eran los diseñadores, los editores, los de multimedia, el creador de menús? O el de creador de páginas, creo que tenían que hacer los menús. ¿Quiénes eran los creadores de páginas? Yo lo hice. A ver, Yo Denis, lo vamos hice. a ver. En páginas no hay nada aquí. ¿Qué pasó? Denis. Estaba Alice en ¿Quién más es creador de páginas, chicos?
Yo, Liz. A ver, Nayeli y Denis. ¿Alguien más? Eran 3, creo que creadores de página. Lo siento, chicos, pero yo voy poniendo calificaciones. Si no han hecho, El otro ya dicen no. es Luis Zapa, Liz. Lucho. Ok. ¿Quién eran los diseñadores? Yo, Isaías. Ya, el diseño sí veo que lo han cambiado, han puesto ahí un tema. Ya. Isaías, ¿quién más era? Yo hice, Amado Cantón. ¿Te ayudaste a hacer, pero Mouta? Dicen, yo estaba poniendo el título de unidad porque pero Ya. Eddie Abrigo, ¿qué rol tenías tú? El de diseñadores junto con Luis creo, Isaías y Amaut. Ya. Rodrigo, ¿qué rol tenías tú? Liz, nosotros somos los editores, Liz. Ya, ¿dónde Usted dijo está que no, su- usted dijo, Liz, que nosotros podíamos ir guardando bastamientos hasta que los compañeros hagan en Core. Ya, pero ¿dónde está su trabajo? ¿Dónde hicieron aquí? Aquí en páginas tenían que ir editando. O muéstrenme lo que tengan hecho en Word. ¿Tienen o no tienen, chicos? Supongo que no por su silencio. Bueno. Entonces, vamos a continuar con WordPress. A ver, semana 5 y 6 me falta calificar, también yo voy a calificar. A ver, entonces ya tenemos aquí un diseño. Voy a ir explicando cada uno de los roles, ojalá me alcance el tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a empezar a mejorar aquí con apariencia y personalizar. Ojo, esto es para los diseñadores. Entonces, voy a poner aquí el logotipo, por ejemplo. Tengo que ir configurando cada una de las partes, una por una, sin saltarse ninguna. Escucharánme muy bien los diseñadores. Tengo que ir configurando cada uno, ¿sí? Cada una de estas opciones que voy a mostrarles aquí. Espérenme un ratito, están que llaman unos padres de familia desde la mañana. No han parado de molestarme. Liz, nosotros como editores, yo con Rodrigo, ¿dónde tenemos que ir escribiendo? O aquí, o en la página misma. Aquí ¿En mismo, pues páginas? chicos. ¿En páginas? Aquí mismo, chicos. Es que por eso está, pues, esta herramienta. Si no, ¿para qué lo vamos a poner? Aquí mismo, tengo que ir con... A ver, vamos con los diseñadores. Esperen, para no perder. Uno por uno, aquí está. Puedo ir configurando, ¿ve? Aquí, uno por uno. Entonces, el header, ¿qué configuraciones nomás tiene? Entonces, aquí tiene para poner, por ejemplo, varios headers, ¿ve? Yo quiero poner algo similar a esto, ¿ve? Aquí tienen diseños. Entonces, por ejemplo, puedo poner esto, ¿ve? Y ya está puesto. Y luego aquí lo puedo ir configurando, si quiero cambiar el icono, si quiero cambiar el texto. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué más quiero cambiar? Quiero cambiar aquí algunas otras configuraciones. Bueno, si quiero aquí componentes, miren. Aquí tengo que poner imágenes, encabezados, ¿ve? Quiero poner un icono, pongo un icono. Excepto los que dicen Pro. Estos que dicen Pro no los puedo utilizar. Quiero poner un botón de búsqueda, pongo un botón de búsqueda. ¿Ve? Entonces, cada una de estas opciones tienen que irlas configurando una por una, sin saltarse. Vayan probando cómo queda mejor, vayan viendo cómo queda más bonito. Ese es el trabajo de un diseñador. Si ustedes quieren saber o basarse, por ejemplo, en algunas plantillas de cómo podría quedar bonito,
busquen aquí con esta palabra, miren, en Google busquen Themes WordPress. Entonces ustedes entran a Themes WordPress y pueden ir viendo aquí algunos ejemplos de cómo podrían quedar. A ver, déjame ver. Aquí, por ejemplo, ven, WordPress. Y aquí puedo ir creando o puedo ir buscando, miren, ¿de qué nomás? Miren, aquí hay de educación. Entonces puedo ir viendo otros sitios web que son de educación, que son de instituciones educativas, y puedo irme basando y haciendo, aquí tengo la opción de previsualizar, y puedo ir viendo cómo tienen ellos. Miren, cómo tiene esta página ellos. Ve, ahí está. Y puedo irme basando. Aunque yo ya les había dado un ejemplo, que es este de aquí. Ve. Que es de otro colegio de Catamayo que tiene igualmente informática. Entonces tengo que ir viendo y tengo que ir probando aquí con estas opciones hasta que quede bonito, hasta que quede completo. ¿Se ha entendido, diseñadores? Sí, lice. Y los demás no dicen nada. Sí, lice. Ok, a ver. Vamos con los editores y los creadores de páginas. Aquí en páginas tengo que empezar a crear. Entonces digo, yo quiero crear, quiero publicar la misión y visión. Ok, voy a crear una nueva página que se llame misión y visión. Listo. Lo publico. Y luego le doy clic aquí donde dice crear con Nimble Builder. Este botoncito que está aquí. Crear con Nimble Builder. Y lo que va a suceder es esto de aquí. Se va a ir aquí a la pantalla y pueden empezar a agregar componentes. Aquí. Entonces aquí tienen, por ejemplo, para crear bloques predefinidos o pueden ir poniendo componentes. Entonces puedo ir poniendo una imagen. A ver, aquí primero voy a poner un bloque. Voy a poner un bloque y aquí voy poniendo. Entonces puedo poner un texto, puedo poner una imagen, puedo poner un título, puedo poner un icono, ¿ve? Y voy escribiendo la misión y visión. Eso tienen que ser los creadores de páginas. ¿Está entendido? Solo así dicen todo el tiempo, ir haciendo. Ya, y ahí ponen publicar aquí para que se quede guardado. Y de nuevo, Ya. luego van a crear otra página para alguna otra cosa que necesiten publicar. Por ejemplo, la historia del colegio. Por ejemplo, el personal docente. Aquí en páginas van creando. Una por una. ¿Cuáles son las páginas? Miren, aquí por ejemplo tiene página para identidad, tiene página para misión y visión, tiene página para talento humano, tiene página para el consejo estudiantil, bueno, aquí está vacía todavía, tiene una página de fotografías, tiene una página de los creadores del sitio web. Ve. Todas estas son páginas, miren. Ve. Todo esto hay que ir creando. Los editores, ¿qué tienen que hacer? Tienen que recoger la información y darles a los creadores de páginas para que vayan subiendo. El texto, eso tienen. O si no, los editores tienen que ir poniendo el texto aquí. Por ejemplo, si yo creo una página, si yo voy a crear una página aquí que se llame Misión y Visión, voy a crearla de nuevo, ¿ya? Misión y Visión. Pongo publicar, publicar. Pongo aquí crear con Nimble Builder. Entonces yo voy, como el editor todavía no me da el texto, no ha hecho su parte de trabajo, yo voy a hacer mi trabajo. Luego él sabrá cómo se pone al día. Entonces, mi trabajo va a ser que yo ponga aquí, por ejemplo, un título que diga misión.
Luego aquí abajo voy a poner un... A ver, perdón, ya se me... Voy a poner un título y voy a poner debajo un texto. Ahí. Pongo misión. Y aquí le dejo el espacio para que el editor ponga el texto. Como él no ha hecho todavía su trabajo, pues lamentablemente toca que luego haga. Entonces luego pongo, sigo poniendo más componentes. Pongo debajo otro texto y pongo otro componente. Aquí pongo visión y dejo el espacio para que ponga el texto ahí. Listo. Este es mi trabajo de creador de páginas. Ahí entonces Yo ya- nosotros como editor solo tenemos que ir poniendo los textos debajito. Correcto. Aquí tienen que ir, por ejemplo, mejorando esta interfaz. Miren, aquí pueden, por ejemplo, cambiar el background, dice el fondo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pueden ir poniendo aquí un fondo. ¿Ya? Allí. Y van jugando y van haciendo los diferentes componentes. Eso tienen que ser los creadores de páginas. Y los editores completar esta información que está allí. Que los de multimedia tienen que irse aquí a medios, en la opción de medios, e ir subiendo aquí las fotografías. Por ejemplo, la semana anterior, la tarea de los diseñadores, de los multimedia, era justamente eso, subir elementos multimedia. Miren, aquí dice, ven, aquí está, ven. Multimedia, subir al menos 5 fotos de la USC en buena resolución. Pregunto, ¿dónde están aquí las fotos subidas? No hay, no han hecho la tarea. ¿Quién tenía la parte de multimedia? No me acuerdo, ustedes ya conocen sus roles. ¿Qué tienen que hacer los, qué rol me falta? Ya dije multimedia, editores ya dije, creadores de páginas ya dije, diseñadores ya dije. ¿Quién tenía lo de crear menús? Crear el menú. Bueno, el menú generalmente se crea cuando ustedes van creando las páginas, ya se van agregando los menús generalmente. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo misión y visión. Cuando los diseñadores ponen aquí en personalizar, cuando entran los diseñadores a personalizar, pueden empezar a crear el menú. Tendrían que buscar aquí la opción de menú, miren. Menú. Ponen crear un nuevo menú que se llame, por ejemplo, principal. Y aquí ponen que salga, miren, en header. Voy probando donde quiero que salga. Dice que Ahí está. no se podría poner el logo. Para poner el logo tienen que buscar aquí mismo igualmente. Ve. Aquí tiene que haber la opción del, déjenme ver, footer, general settings, navigation. Aquí tiene que haberla. Aquí, miren, editar logo. Y les va a pedir aquí que suban una imagen. Ve. Aquí tienen que poner la imagen. Editar imagen. Lo que no sé por qué no me está saliendo. A ver, eliminemos esto. Déjame ver, bueno, cambiamos de otro diseño porque parece que ese no está funcionando correctamente. Por ejemplo, estos son Pro. Estos que dicen Pro no los pueden utilizar porque son pagados. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Ya, y aquí igualmente lo pueden ir editando. Que no entiendo por qué no me deja poner aquí el logotipo. No sé si es la velocidad de mi internet. No, dice yo, es que yo tampoco puedo poner las fotos. Déjame ver, parece que hay algún error.
Chicos, se va a cortar la videollamada. Si se corta, ya saben lo que tienen que hacer. Pónganse al día con las tareas. Verán que esto es parte del examen quimestral. Ya, lice. Reúnanse. Si quieren, hagan una videollamada entre ustedes. Reúnanse y vayan haciendo cada uno su parte y váyanse ayudando. Entonces vaya diciendo, yo creo la página, tú andas subiendo el texto. Pueden hacer al mismo tiempo, todos. No se me carga, chicos. Creo que es mi internet.